mañana estoy emocionado porque estamos comenzando una nueva aventura juntos. Como se puede ver en la pantalla, una nueva serie de mensajes, de enseñanzas. Y si Dios quiere, será un viaje de un año a través del Evangelio de Marcos. Mi esperanza para esta serie de mensajes es que durante los próximos 12 meses puedas ver a Jesús con nuevos ojos y fortalecer tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Pero antes de comenzar a leer el primer capítulo, quiero decir algunas palabras sobre el autor de este evangelio. Siempre es bueno preguntar preguntas sobre el autor, sobre el contexto. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién era Marcos? Tenemos un evangelio que lleva su nombre. Bueno, de hecho, tenía dos nombres, y como suele ocurrir aquí en España, o en el sur de Estados Unidos también, su nombre completo era Juan Marcos, pero la gente lo llamaba por su segundo nombre. De hecho, Juan Marcos, si leemos todo el registro del Nuevo Testamento, encontramos que era amigo íntimo y discípulo de Pedro, el apóstol Pedro, a quien se menciona varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. De hecho, Pedro se refiere a Marcos, a Juan Marcos, en su primera carta, 1 Pedro 5:13, se refiere a Marcos como mi hijo Marcos. Ahora, no era un hijo de sangre, pero un hijo de sentimiento, ¿no? de cercanía. También vemos que Pedro, otra historia interesante, fue a la casa de Marcos inmediatamente después de su milagrosa liberación de la prisión, de la cárcel, que tenemos registrado en Hechos capítulo 12. Me encanta, es una de mis historias favoritas en el libro de Hechos. No sé si os acordáis, pero Pedro está en la cárcel y está la iglesia de casa reunida, orando para que Dios le podría liberar, ¿no? de este encarcelamiento injusto. Y dice así en Hechos capítulo 12, en versículo 12, consciente de lo sucedido, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. ¿Veis? Ahí es la casa de Juan Marcos, de Marcos. Y entonces, al salir milagrosamente de la cárcel, se va a la casa de Marcos. Voy a leer un poquito más porque me encanta esa historia. Dice, donde muchas personas estaban reunidas orando por él, precisamente, entre otras cosas. Y Pedro llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Me encanta. Vaya fe. Estaban orando, Dios, libra a Pedro de la cárcel. Y está a la puerta y dicen, estás loca. Nos da mucho ánimo, ¿no? Cuando nuestra fe no es tan fuerte. Pero ella insistía en que así era, pero los otros decían, no, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. Una de mis historias favoritas de Hechos. Así que Marcos era un compañero cercano de Pedro, y se cree que en gran parte su material proviene de los labios de Pedro. Como era compañero,
Entonces, y es un poco probado, ¿no? O tiene sentido porque hay historias sobre Pedro, incluso detalles no tan buenos sobre la vida de Pedro, que solo salen en el Evangelio de Marcos, que por cierto también es una obra del Espíritu Santo en Pedro, ¿no? Para compartir estos detalles sobre sus debilidades y fallos. Pero Marcos también tenía una estrecha relación con el apóstol Pablo. Ese es el segundo punto aquí, que junto con su primo Bernabé, o sea que Marcos era primo de Bernabé, él acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Bueno, eso también es interesante porque cuando leemos el libro de los Hechos encontramos que Marcos, por alguna razón que no se queda muy claro en Hechos, deja el grupo misionero. Parece que tienen un desacuerdo y Marcos abandona el grupo en Perge y debido a esto Pablo se negó a permitir que Marcos lo acompañara en el segundo viaje misionero. Eso también me da mucho ánimo, ¿no? O sea que pensamos en la iglesia primitiva tal vez como algo perfecta, pero bueno, mira, en un viaje misionero tienen desacuerdos, cristianos, creyentes, hasta tal punto que él dice, no, en el segundo viaje no viene conmigo. Pero, gloria a Dios, finalmente Pablo y Marcos se reconciliaron. De hecho, tanto es así que Pablo quiso que Marcos fuera su compañero durante su encarcelamiento en Roma, porque encontramos en la segunda carta a Timoteo, posiblemente la última carta de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo escribe en 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. O sea que gloria a Dios que hubo una reconciliación entre ellos. ¿Qué más detalles tenemos o son importantes destacar sobre Marcos? Bueno, en cuanto a su estilo de escribir, Marcos es importante reconocer, como la mayoría de los evangelios, no ordena su evangelio en estricto orden cronológico, sino que agrupa sus historias y los detalles históricos temáticamente. Y realmente con un propósito, con una visión que se desarrolla quién es Jesús. Y al seguir los pasos de los discípulos, vamos a ver, ¿no?, cómo está desarrollando el entendimiento y la visión de los primeros discípulos de Jesús. Cómo pasan de experimentar a Jesús como un maestro, un rabino excepcional, luego como un profeta de poder y sanidad, luego reconocen que es el Mesías, realmente el Mesías esperado, y al final comprenden que Él es el mismo Hijo de Dios. Entonces, en un momento vamos a leer los primeros versículos de este Evangelio según Marcos, pero primero quiero mencionar lo que es el tema principal del mensaje de hoy. Y eso es, que vamos a la siguiente diapositiva, he puesto el título ahí a la izquierda, arriba, es Encontrando a Jesús en el desierto. Encontrando a Jesús en el desierto. Y hoy veremos cómo Marcos comienza su evangelio con un mensaje claro sobre cómo encontrar a Cristo y cómo esto está conectado con el desierto. Ahora, si observas bien esta imagen que hemos seleccionado para representar esta serie de mensajes, vais a estar hartos al final después de 12 meses viendo pero ¿qué vemos aquí?
Pues un desierto, ¿verdad? En primer lugar. Y unas huellas que representan un camino. Y se ve, ¿no? El título que hemos puesto para esta serie de mensajes, que es Nuevos Comienzos. Y todo esto requiere un poquito de explicación. ¿Por qué nuevos comienzos? ¿Y por qué un desierto? ¿Por qué este camino, ¿no? con huellas? Y para responder a estas preguntas, quiero comenzar con el primer versículo del Evangelio de Marcos. Versículo 1. Dice así: Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, primero quiero orar. Gracias, Padre, te damos por este gran regalo de tu palabra para guiarnos hacia toda la verdad, pero aún más, Señor, hacia una relación íntegra contigo. Señor, pedimos que en el día de hoy tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones para que salgamos más firmes en nuestra fe, transformados por obra tuya, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué nuevos comienzos? Quizás después de leer este primer versículo ya sabes, ¿no? Ya puedes adivinar la respuesta. Pero en primer lugar, el Evangelio de Marcos, quiero decir, es uno de los tres evangélicos que se llaman sinópticos, evangelios sinópticos, junto con Mateo y Lucas. ¿Y por qué se llaman estos tres evangelios sinópticos? Porque comparten gran parte del mismo material. Sinóptico significa precisamente ver lo mismo, sin es lo mismo y óptico es ver. Y eso es de que tienen material en común o que tienen mismos relatos, incluso palabra por palabra, es mucho más común entre Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, que por ejemplo con el Evangelio de Juan, que fue escrito ya después y que tiene mucho más material original, podemos decir así. Y existen muchas teorías, ¿no? Sobre cómo y por qué se desarrollan los evangelios y por qué algunos materiales son iguales y otros, y la fecha de escribir. Hay muchas teorías. Si te interesa, pues te puedo recomendar algunos recursos, pero realmente, y eso es lo que vale una educación teológica, mi conclusión personal es que nadie lo sabe, con certeza, ¿no? Sin embargo, sí, es cierto que la mayoría de los eruditos coinciden en que Marcos, muy probablemente, es el evangelio más antiguo, que fue escrito primero entre los evangelios, probablemente unos 10 a 15 años antes que Mateo y Lucas. Por lo tanto, es muy probable que Mateo y Lucas ya tenían conocimiento del Evangelio de Marcos, incluso que hayan extraído parte de su material directamente del Evangelio de Marcos al escribir su propio Evangelio. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los Evangelios de Mateo y Lucas con el Evangelio de Marcos. Y algo que te llama la atención es que el Evangelio de Marcos no comienza con ninguna narración del nacimiento de Jesús. Cuando leemos las cosas, los relatos durante la Navidad, por ejemplo, siempre sacamos de Mateo y Lucas, porque en Marcos no hay ningún relato de su nacimiento. En cambio, Marcos comienza directamente con una declaración teológica en versículo 1 y pasa directamente desde ahí a una descripción de Juan el Bautista y el comienzo del ministerio público de Jesús. Entonces, ¿cuál es esta declaración teológica con la que comienza Marcos? Lo vemos en versículo 1.
Dice comienzo del Evangelio de Jesucristo. Bueno, diapositiva antes. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Palabras muy sencillas y muy profundas a la vez. Desde este primer versículo proviene el título de esta serie de mensajes. Comienzos nuevos. Ahora, siguiente diapositiva. Comienzos nuevos. Y la palabra original es arque. Es interesante porque en inglés y también en español tenemos varias palabras que tienen este comienzo, ¿no? Arque, por ejemplo, arquetipo, arqueología, y arquetipo es primer modelo o arqueología es estudio de primeras cosas. Por cierto, no sé si alguien recuerda otro libro de la Biblia que comienza con la palabra principio o comienzo. He escuchado las dos respuestas correctas. En Génesis, por supuesto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el otro libro, seguramente te suena familiar, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios o palabra. Realmente el Evangelio de Juan, igual que el Evangelio de Marcos, a propósito, se hacen eco de Génesis, de la primera página de la Biblia. Quieren conectar la historia de Jesús con la historia de la creación de Dios. Entonces, de ahí vienen comienzos. Pero la segunda palabra significativa para mí en este Evangelio de Marcos es evangelio, que significa literalmente, ya sabéis, buenas nuevas. Entonces aquí tenemos casi un juego de palabras. El Evangelio de Jesús es un nuevo comienzo y es buenas nuevas, un buen nuevo comienzo. Y realmente durante todo lo que vamos a ver en el Evangelio de Marcos, haciendo eco de estas primeras palabras, Marcos nos muestra cómo Jesús es a la vez el cumplimiento del Antiguo Testamento, de todas las escrituras del Antiguo Testamento, y sin embargo en Jesús hay algo nuevo ocurriendo, un nuevo comienzo. Y mientras tú y yo estudiamos este Evangelio de Marcos durante los próximos meses, mi esperanza es que Jesús se vuelva algo nuevo en tu vida también. Ya que sea que hayas sido creyente durante décadas o que aún estás considerando seguir a Jesús por primera vez, espero que este estudio del Evangelio de Marcos te acerque más a este Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Pero volvemos al título de hoy, y esta palabra de desierto, también en lo que hemos tenido en la primera imagen, ¿no? El desierto y un camino con huellas. Y bueno, realmente estas son las siguientes palabras en este Evangelio. Dice en versículo 2, sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de una que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Marcos, versículos 2 a 4. Bueno, voy a leer la primera parte de 4 también. Así se presentó Juan bautizando en el desierto. Entonces aquí Marcos comienza su evangelio citando al profeta Isaías.
O sea que mostrando otra vez esta conexión entre las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y Jesús, Jesucristo. En particular, Marcos quiere mostrarnos la conexión entre Jesús y algunas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Juan el Bautista. Y hablaremos más sobre eso en un minuto, pero primero quiero que veamos que la palabra desierto, que aparece 2 veces en esos 3 versículos, bueno, voy a dirigirme ahora mismo a los que hablan como primer idioma inglés, porque la imagen, de hecho, de lo que, no sé si podríamos poner la imagen al principio. La imagen que tenemos en esta pantalla ahora, cuando los angloparlantes escuchan la palabra desierto, esto es lo que viene a nuestra mente. ¿Vale? Pensamos en una tierra de arena pura, sin vegetación ninguna, pero resulta que, eso es una lección para los angloparlantes, en español la definición de desierto se acerca mucho más a la definición bíblica, que no debe sorprendernos, porque España se encuentra en la misma región, la región mediterránea, y por lo tanto comparten muchas de las mismas referencias culturales, y si buscas en un diccionario de español, que yo he hecho para preparar este mensaje, vas a encontrar, por ejemplo, voy a poner algunas definiciones, esto es del diccionario de la lengua española, que la primera definición es despoblado o deshabitado, por ejemplo, una calle desierta. Segunda definición, subasta o concurso en que nadie participa o en que ningún participante obtiene el premio. Yo no sabía eso. La plaza de profesor titular ha quedado desierta. Ahora llegamos a la tercera definición, territorio arenoso, que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación, el desierto de Sahara. Y cuarta definición, lugar con poca población humana. En agosto la ciudad parecía un desierto. Podemos poner Granada, parecía un desierto. Y es curioso porque de hecho en las Biblias en inglés, para captar este significado más amplio de esta palabra, en inglés no ponen la palabra desierto, ponen otra palabra, normalmente en la Biblia, que es wilderness, es tierra salvaje o despoblada. Y disculpa la explicación larga, pero quería explicar todo eso para que, sobre todo los que hablan inglés aquí, entendamos mejor la Biblia, porque aquí en Marcos capítulo 1, citando al profeta Isaías, no se refiere necesariamente a una tierra de arena, como tenemos en la foto que yo he elegido, sino realmente a una tierra salvaje, un lugar remoto, despoblado. Los sinónimos serían deshabitado, despoblado, solitario, vacío, abandonado. Esto es el sentir más amplio de desierto. Y en ese desierto, Marcos nos presenta al ministerio de Jesús. Y quiero decir una cosa en esta mañana. Este tema en la Biblia, del desierto y de encontrar a Dios en el desierto, es un tema muy, muy rico y muy profundo en la Biblia. Ojalá tuviéramos todo el día para profundizar este tema, pero quiero destacar por lo menos un par de pasajes bíblicos claves sobre este tema de encontrar a Dios en el desierto. Y escuchando estos ejemplos, espero que estos no sean solo para llenar la cabeza. Quiero que
reflexionas sobre tu propia experiencia de Dios. En tu propia vida, ¿dónde has encontrado a Dios con más fuerza, con más poder, con más emoción? Porque yo, al reflexionar sobre mi propia vida, me identifico mucho con la experiencia del pueblo de Dios, tal como encontramos registrada en la Biblia. A menudo, mis encuentros más profundos con Dios han ocurrido en los momentos más difíciles, de mayor soledad, desértico de la vida. Y bueno, para daros un ejemplo que me viene a la mente de las últimas 24 horas, anoche Holly y yo tuvimos el privilegio de participar en el primer encuentro de solteros en la historia de la Iglesia Reconciliación. Espero que no sea el último. Y una de las bendiciones que tuvimos en esta noche fue la oportunidad de escuchar el testimonio personal de Patricia Castro. Y anoche me impactó una cosa sobre su testimonio, que para mí era tan claro, tan evidente, de que en su propia vida, a menudo ella encontró a Jesús en los momentos desérticos de su vida, lugares donde ella se quedó sin recursos, a veces sin esperanza o con los sueños rotos. Y bueno, yo creo que si pensamos bien, muchos de nosotros podemos decir lo mismo, que es cuando nos encontramos en una tierra despoblada, solitaria, vacía, nos sentimos abandonada, precisamente allí Jesús aparece y nos toma de la mano y nos da un nuevo comienzo en la vida. Me gusta mucho esta cita del autor y cristiano místico Thomas Merton. Escribió: es en el silencio del desierto donde escuchamos la palabra de Dios con mayor pureza. También me gusta esta otra cita. No sé quién es porque en internet se identifica como anónima, pero dice: el desierto es un horno de transformación, donde el alma se despoja de todo menos su anhelo por Dios. Y bueno, yo creo que es así. Hay desierto físico, pero más allá del desierto físico, en la Biblia el desierto a menudo representa un lugar espiritual. Y las dos cosas van juntos muchas veces. Un lugar de prueba, un lugar de crecer en dependencia de Dios, de ser purificado, de ser transformado por Dios. El mejor ejemplo, el ejemplo más largo por lo menos en la Biblia, son los 40 años que el pueblo de Dios vagó por el desierto, lo cual se resume en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, dice así, recordando este tiempo en el desierto, dice el Señor, o dice Moisés hablando del Señor: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habíais conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A lo mejor te acuerdas otra persona citando este versículo cuando estuvo en el desierto, precisamente Jesús. Pero bueno, el desierto en la Biblia no es solamente un lugar de prueba y purificación, sino también un lugar
y yo diría un lugar de encuentro divino, encuentro con Dios. Podemos pensar en Moisés, la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios llama a Moisés mientras pastoreaba ovejas, ¿dónde? En el desierto de Horeb. O pensamos en Elías, quien huye al desierto y llega al monte Horeb, por cierto, otra vez, donde Dios le habla con una voz suave, apacible. Luego tenemos múltiples salmos que recogen este tema, como el Salmo 63. Quiero leerlo, Salmo 63, primeros 2 versículos. De hecho, tiene un subtítulo en el original, dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y comienza este salmo famoso, oh Dios, tú eres mi Dios y te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Es increíble, porque el siguiente versículo, por cierto, versículo 2 dice, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. El contexto dice que David está en el desierto, pero luego llama al desierto un santuario de la gloria de Dios. Así que estamos en estos primeros versículos del Evangelio de Marcos y Marcos, con base firme en esta rica tradición del Antiguo Testamento, nos muestra que el ministerio de Jesús comienza en el desierto. Y lo que Marcos nos muestra es que Jesús es el cumplimiento de todos estos encuentros divinos que el pueblo de Dios había experimentado en el desierto. Pero algo nuevo en la historia y en nuestra relación con Dios estaba ocurriendo en Jesús. No solo algo nuevo, pero algo nuevo que estaba conectado y cumpliendo todo lo antiguo. Y es precisamente por eso que Marcos comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Y repito, no tengo tiempo esta mañana para detallar todas estas referencias, pero cuando más estudias la palabra de Dios, más rica vas a encontrar que es. Hay más profundidad. Y espero que pueda captar una parte de lo que Marcos comunica aquí y que te asombra por la riqueza de la palabra de Dios. Porque Marcos comienza con Juan el Bautista para mostrar, en primer lugar, que Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía acerca de Elías. Este tema ya luego Jesús recoge, ¿no? Pero lo que necesitas entender es que la tradición judía enseñaba que el profeta Elías iba a regresar antes de la llegada del Mesías y que iba a preparar el camino para esta nueva era mesiánica. Y a lo mejor tú dices, pero ¿de dónde viene eso? Es muy raro eso, ¿no? Que vendría otra vez Elías para preparar el camino para el Mesías. Pero realmente esta interpretación, este entendimiento, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en una profecía del libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, y es muy curioso, de hecho, voy a leerlo. No sé si puedes ver con mi Biblia, eso es donde se encuentra la profecía, es justo aquí. Y siguiente página está en blanco. ¿Por qué? Porque es el último párrafo del Antiguo Testamento. Y después de eso, más de 300 años de silencio profético. Entonces, por supuesto, tiene una importancia tan grande en la mente judía
estas últimas palabras, este último párrafo, hablando de un día venidero del Señor, del Mesías, y dice en capítulo 4 de Malaquías, versículo 5, voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y silencio. La cortina. Por eso, el pueblo judío tenía en mente, tiene que venir Elías, tiene que venir un profeta, por lo menos en el espíritu de Elías. Y por eso, Marcos comienza su evangelio hablando de Juan el Bautista. Y en los siguientes versículos, Marcos nos da una descripción de su ministerio, mostrando cómo Juan el Bautista es el cumplimiento perfecto de la profecía mesiánica. Vamos a ver en versículos 4 a 6, voy a seguir leyendo. Marcos capítulo 1, versículos 4 a 6, dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, y Juan llevaba un vestido de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Qué tío más raro, ¿verdad? Yo me acuerdo de joven, teniendo en mente, ¿no? Lo que había construido, o no sé, a lo mejor de dibujos animados, un hombre tal vez con un ojo así, vestido raro, comiendo cosas raras. Pero ¿cómo muestran esos versículos que Juan el Bautista está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento? Bueno, voy a mencionar tres cosas. En primer lugar, en cuanto a la ubicación. ¿Por qué? Porque menciona el desierto. Y como ya he mencionado, el desierto era el lugar simbólico de encontrarse con Dios. Y hay un larga trayectoria de todo eso con respecto al pueblo de Dios. En segundo lugar, Juan el Bautista, en su actividad, en cuanto a su actividad, porque a través de la predicación del arrepentimiento, demostrado también en estos actos de bautismo, estaba cumpliendo todas esas profecías, incluso lo que hemos leído, hablando de reconciliación entre padres y hijos, y hay muchas más profecías que hablan de que antes de que venga el Mesías, el pueblo tiene que arrepentirse y volver a Dios. Y por último, tercero, y esto a lo mejor es una respuesta que siempre yo he preguntado, ¿por qué se viste así tan raro y esta dieta rara? Pero este pelo de camello y las langostas son alusiones también específicamente al profeta Elías. Estos son tomados de Segunda Reyes, el libro de Reyes, capítulo 1, Segunda Reyes, capítulo 1, versículos 8 y 9. Bueno, empezando en versículo 7, viene el rey y dice, les preguntó, versículo 7, el rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía este hombre que os salió al encuentro y que os habló de ese modo? O sea que había salido un hombre y dio una profecía, y el rey está preguntando quién era, y ellos responden, versículo 8, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. ¡Ah!
era Elías, el tisbita, exclamó el rey. Entonces vemos que esta descripción de Juan el Bautista en los primeros versículos de Marcos son para mostrar que Juan el Bautista realmente es el cumplimiento de esta profecía, las últimas palabras del Antiguo Testamento que muestran que que Juan el Bautista era el cumplimiento de esta profecía sobre Elías. Y finalmente llegamos a los últimos dos versículos, los últimos versículos que vamos a tratar hoy, versículos 7 y 8. Y dice en el Evangelio de Marcos que Juan el Bautista predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vemos que el mensaje de Juan el Bautista es un llamado a la preparación moral y espiritual para la venida del Mesías. Juan es muy específico aquí, nos da tres detalles sobre este Mesías que iba a venir, que era Jesús. Él dice en primer lugar que Jesús será superior en poder. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Juan el Bautista era profeta, tenía muchos seguidores, ¿no? Pero dice Juan el Bautista, y estaba predicando y profetizando en el espíritu de Elías, el profeta más reconocido, más poderoso del Antiguo Testamento, pero Juan el Bautista dice, no, viene un Mesías que es mucho más poderoso que yo. Eso es una verdad sobre Jesús que tú y yo necesitamos recordar en tiempos de desierto. Porque muchas veces buscamos solucionar nuestros problemas por nuestras estrategias, por nuestras angustias. Pero dice aquí Juan el Bautista, Jesús tiene más poder. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Y segundo, dice Juan el Bautista que Jesús será superior en dignidad, en santidad. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Ya sabes, ¿no? Que la tarea de quitar las sandalias, limpiar los pies, eso sería un puesto muy bajo en la sociedad. Por eso Jesús, antes de morir, quería mostrar lo que era la verdadera humildad y servicio. ¿Qué hizo? Tomó la postura de un siervo de la casa, y se puso a hacer eso. Y mira lo que dice Juan el Bautista aquí, este cumplimiento del profeta Elías, dice, yo no merezco ni desatar sus sandalias. Jesús es superior en dignidad. Y por último dice, tercer detalle, y yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Jesús es superior en bautismo. El bautismo de Juan el Bautista simbolizaba una preparación interna del corazón, un arrepentimiento de los pecados, un deseo de rendir cuentas al Señor, de confiar en que el Señor era un Señor de misericordia,
lento para la ira, grande en misericordia. Pero dice Juan el Bautista, este bautismo no tiene nada que ver con lo que va a llevar el verdadero Mesías. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, eso también fue profetizado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos en Joel, capítulo 2 y versículo 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Hablando del día del Señor, este día del Mesías. Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. También en Jeremías capítulo 31 habla del resultado de este bautismo del Espíritu Santo, hablando del nuevo pacto, y dice en versículo 31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos le quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré nadie que enseñar a su prójimo. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Pues esto es el bautismo que ofrece Jesús. Un bautismo que es el mismo Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, que hace que la voluntad y la ley de Dios no sea algo externo, pero algo que queremos cumplir, que queremos tener este conocimiento personal con Dios. Entonces, quiero terminar con esta pregunta. Si todo esto es la promesa que encontramos en el principio del Evangelio de Marcos, ¿cómo nos aferramos a esta promesa? ¿Cómo nos encontramos a Jesús de una manera más profunda? Y yo creo que muchas veces en nuestra vida está relacionado con nuestros tiempos de desierto. Y no sé cuál sería tu desierto. A lo mejor es algo que fue de tiempo reciente, a lo mejor es por venir, o a lo mejor estás pasando ahora mismo por un tiempo de desierto. ¿Dónde está tu desierto? Puedes ver que es precisamente en tu tiempo de desierto donde Jesús quiere encontrarte. Por cierto, había una quinta definición de desierto que tampoco sabía. Tenía que ver con una frase hecha en español. Se llama clamar en el desierto o predicar en el desierto. Y tiene este ejemplo o definición. Intentar persuadir en vano a una persona de algo que no está dispuesto a admitir. Por ejemplo, pretender convencer a esa cabezota es predicar en el desierto. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Jesús en el desierto? Te puedo decir que
ahora mismo, pensando en mi propio camino espiritual, vienen a la mente dos momentos muy fuertes. Cuando tenía este sentir de la cercanía de Dios, y las dos veces fue un momento de mucha prueba, mucho desierto, soledad, dudas. Pero quiero comentaros una cosa, que fue precisamente en esos momentos cuando yo aprendí de la fidelidad de Dios. Porque el tiempo de desierto, sí, Dios tal vez te pone a prueba, pero también te moldea en el tiempo de desierto. Te muestra que es un Dios de provisión y que el mejor lugar donde puedes estar es en ese momento de dependencia, donde Dios tiene que proveer la maná, el agua, la fuerza que necesitas. Y también otra cosa, que momentos de desierto son tiempos de preparación para tu ministerio futuro. Tanto Moisés como Jesús se preparaban a través de experiencias en el desierto. Las travesías por el desierto no son solo momentos difíciles, son etapas cruciales en la historia de redención que Dios está escribiendo en tu vida. El tiempo de desierto es para prepararte para nueva vida, nueva misión y una mayor intimidad con Él. Y quiero terminar con esta promesa de Isaías capítulo 43 y versículo 19. Dice el Señor, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Gracias, Padre, por la profundidad, la riqueza de tu palabra, pero aún más, Señor, por tu carácter, siendo un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, fiel a las generaciones de generaciones, para cumplir también con tus promesas. Y Padre, gracias que no dejaste la cortina cerrada en la historia de redención, pero que nos diste esta palabra de esperanza al final de Malaquías que fue cumplida en Juan el Bautista, que fue cumplida en este profeta, esta voz que clamaba en el desierto, para que la gente volvía a ti con un corazón arrepentido. Señor, que seamos nosotros en este año, Señor, en este día, que seamos las personas dispuestos a buscarte aún en el desierto. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesús. Gracias por ser un Mesías más poderoso, Señor. Gracias por ser un Mesías que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Gracias por ser un Mesías santo, Señor, digno de nuestra adoración. Y gracias, Señor, también por ser un Mesías que nos lleve a ti, Señor, como nuestro Dios Padre, como nuestro Creador, que nos ama tanto. Padre Santo, pido que a través de tu palabra, Señor, podamos estar cada día más convencidos de quién eres tú, Señor, tu verdadero carácter, Señor, tu verdadero amor para con nosotros. Y si tenemos dudas, Señor, si hay alguien aquí que está pasando por un momento de desierto en su vida, Señor, pido que puedan alcanzar la vista y fijar sus ojos en Jesús y ver, Señor, la profundidad y la riqueza de tu amor, porque oramos en su nombre. Amén.